Hola, ¿cómo les va? Audiencia de la 103.9 que nos sigue en Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Mantengámonos esta media hora reflexionando juntos, a la distancia. No siempre encontramos, ninguno de nosotros, el momento ni el espacio para serenar nuestra vorágine. ¿Por qué el Papa Francisco instituyó la Jornada Mundial de los Pobres que se celebró el pasado 19 de noviembre? Conociendo su santidad y su especial sensibilidad, no ha sido un hecho casual de ninguna manera. Nos está convocando a todos a no desentendernos del que padece mayor sufrimiento, de los olvidados, de los sin voz, sin techo, sin educación, sin salud, sin oportunidades, que son muchos en el mundo y son muchos también en la Argentina. Francisco nos desafía con el lema no amemos de palabra, sino con obras. La Santa Sede explica que el Papa ha querido instituir esta jornada mundial para hacernos tomar conciencia de que es una realidad presente y que no podemos dar vuelta a la cara. Sabemos que la pobreza, agrega, está en todo el mundo. Sabemos que la gran fuente de pobreza es precisamente la mala distribución, el egoísmo, el acaparamiento de los bienes materiales y el olvido de los demás. Se nos presenta la oportunidad de desarrollar gestos concretos hacia los más vulnerables e indefensos, no solamente el pasado 19 de noviembre, sino en la vida cotidiana, ¿no? A la vez, no debemos olvidar ni debemos abandonar el compromiso por la erradicación de las causas que provocan tanto infortunio alrededor del orbe y también en nuestro país. Sin un cambio estructural profundo, el dolor y la desesperanza seguramente irán ganando la batalla. Esta apelación también convoca a los gobiernos a asumir la responsabilidad que emerge de sus funciones básicas, promover el bienestar de la población. No es un párrafo suelto en la Constitución Nacional. ¿Por qué la Argentina es abrumada por tanta desigualdad? ¿Por qué hay porcentajes altísimos de mortalidad infantil absolutamente evitable con buenas políticas sanitarias? ¿Cómo se administra y se asignan los recursos, siempre escasos en el marco de las necesidades? Y así podrían seguir los interrogantes y los baches también en las respuestas. Este es un tiempo propicio para la reflexión y el compromiso. Se acerca, estamos a pocas semanas de la Navidad, momento en que los espíritus parecen adquirir una especial sensibilidad. Aprovechémoslo por cuanto hay muchos que están esperando que la solidaridad fluya con mayor enjundia de parte de todos nosotros. Asumamos que la solidaridad tiene que implicar sacrificios. No es cuestión de acciones para lavar nuestra conciencia, ni dar a los pobres lo que nos sobra. En verdad, en caso de dar, debiera ser de lo que nos falta, que nos cueste, que signifique un esfuerzo. Pero el hermano también necesita otra cosa. Necesita la cercanía, el acompañamiento, el afecto y la comprensión. Esto último no tiene precio. Y para tratar este y otros temas hemos convocado a un muy apreciado amigo, director ejecutivo del Departamento de Laico de la Conferencia Episcopal Argentina. Nos estamos refiriendo al licenciado Daniel Martini, a quien ya le decimos muchas gracias por haber aceptado una vez más este convite de Diálogos con Valor. Es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, un gusto muy grande. Gracias por la invitación, Norberto, y un saludo para todos los oyentes. Empecemos por algo institucional. Acaba de ser elegida la nueva conducción de la Conferencia Episcopal hace pocas semanas, con el nombramiento de Monseñor Oscar Ojea, obispo de San Isidro, como presidente. ¿Qué significa este cambio si es que modifica algo? Bueno, yo creo que este es digamos, el que ha surgido de estas elecciones y aquí como observador cercano, obviamente, a la conferencia episcopal, pero externo al proceso mismo de elección, así que casi me atrevo a decir como observador externo. Creo que el episcopado que ha surgido, las autoridades que han surgido en esta etapa de la conferencia episcopal, marcan una cercanía mucho más fuerte, mucho más militante, me parece, con el magisterio del Papa Francisco. Yo creo que esta es una lectura muy rápida y muy primaria. Me parece que hay obispos que han accedido a lugares de mucha significación, sobre todo en la relación con los poderes públicos, con el Estado y como interlocución
con la sociedad de la Conferencia Episcopal, que tienen una cercanía muy grande con Francisco. Entonces, creo que esta es una primera significación. Creo que el Papa Francisco nos está llamando desde Evangelii Gaudium, nos está llamando a una verdadera conversión pastoral a todos los cristianos. También nos está interpelando a todos los hombres de buena voluntad, y lo hizo con Laudato Si. Yo escuchaba la reflexión que hacías con respecto a la Jornada Mundial de los Pobres, y a mí me parece que el riesgo con Francisco para un observador, diríamos, externo a la Iglesia, para un observador de la realidad, es quedarse con pinceladas que le den fotos y perderse la película, ¿no? Yo recordaba una vez de Bergoglio Cardenal, cuando en una fiesta de San Cayetano él hizo una publicidad de estas que el Estado cedía espacio y la hacía a través de Canal 21, una publicidad donde Bergoglio decía: cuando des limosna, mirá los ojos a la persona, dale la mano y recién después hacele el acto de caridad que tenías pensado. Y cuando uno dice, qué cosa rara, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está queriendo decir? Y me parece que cuando uno mira su magisterio, cuando uno mira el espíritu de la Jornada Mundial de los Pobres, va no tanto a generar nuevas instancias de actos de caridad, que ya la Iglesia y la sociedad lo tiene. Somos un pueblo solidario. Cuando se nos pide una mano, ahí está la gente poniendo dinero, colchones, bienes, su tiempo. Yo creo que el Papa nos está llamando, desde Laudato Si fundamentalmente, a generar una cultura del encuentro que rompa con la cultura del descarte y de la exclusión. Lo que él llama terminar o ayudar a acelerar la caída del paradigma tecnocrático, esto que hace que tanto a la casa común como a las personas que la integran las usemos y las tiremos, claro, descartándolas, sí, cuando lo que tenemos que generar es la cultura del encuentro. Y esto yo lo charlaba con muchos sacerdotes y laicos, ¿verdad? Porque déjame decirte que en mi impresión también todavía nos queda mucho por madurar sobre la riqueza de la Jornada Mundial de los Pobres en futuras ocasiones. Absolutamente. Porque no se trata de hacer nuevos gestos de caridad. No, se trata de ver vos, con nombre y apellido, ¿con qué pobre te vas a acercar? Comprometer, claro. Sí, es clarísimo esto. Y comparto mucho esto, la diferencia entre la foto y la película, ¿no? Muy propio también del marketing, muy propio también de esto. Está hasta por decirte por la posverdad. Creo que hoy el gesto es una verdad, mañana puede dejar de serlo, porque fue nada más que un gesto que no me comprometió a mí desde lo espiritual, desde lo moral y desde lo humano, fundamentalmente, ¿no? Comparto plenamente. Ahora, también comparto lo que decías, conozco muy bien a Oscar Ojea. Entre paréntesis, hermano de Oscar, es miembro de nuestro directorio y además es nuestro asesor letrado. Así que, mirá. Sí, lo conozco bien a Oscar y creo que es una elección extraordinaria por su trabajo también en Cáritas, en San Isidro, sin duda, y demás. Y también comparto, yo en mi vida privada, como vos, participo de la Iglesia Católica. Acá en la Asociación Cristiana de Jóvenes eso no tiene nada que ver, por su diversidad no confesional, apertura y, digamos, pluralismo en todo sentido, aunque con una base sustantiva en términos de valores. Me parece que hace falta una iglesias católica, evangélica y de otras tradiciones más activas desde la perspectiva humana, esto de luchar contra ese paradigma tecnocrático. También llamó la atención más recientemente, no sé si seguramente a vos también, la elección de dos obispos tan jóvenes, dos nuevos obispos como son Gustavo Carrara y Jorge Ignacio García Cuerva. Los conozco bien a los dos, a Jorge más, Jorge porque su familia vive en la zona norte,
pero también es una señal muy clara de Francisco. Por supuesto, y dada a conocer ahí mundial, casi pegado a la Jornada Mundial de los Pobres. A mí, yo soy de la diócesis de Lomas de Zamora, digamos, aunque trabajo en el de Playa a nivel nacional, mi iglesia particular es Lomas de Zamora, así que vivimos muy cercanamente y con mucha alegría la llegada de Jorge García Cuerva como nuevo obispo auxiliar. Pero a mí me impresionaba y me llamaba la atención de la homilía de nuestro obispo, de Jorge Lugones, que es el nuevo titular de Pastoral Social del Episcopado, en la Jornada Mundial, algo que decía y que también es como algo recurrente en Bergoglio, y en definitiva, detrás de todo esto hay también una teología, ¿no?, que es una forma de entender a cómo Dios mismo se manifiesta en la creación, en el mundo hoy, entre las personas. Y es, los pobres son los propios artífices de su destino. O sea, no hay soluciones que puedan venir desde afuera como un gesto de externo de caridad o de colaboración, sino que todo eso bienvenido, pero son los pobres los artífices y los protagonistas de la propia transformación, y por eso los pobres, que son la expresión más rica del pueblo de Dios, los pobres son sujetos y son protagonistas. Absolutamente. Y esto es lo que esto también lo expresaba el Papa en aquel encuentro con las organizaciones sociales en Bolivia, ¿no? Claro. Cuando les decía, no vendrán las soluciones de la pobreza desde el capital internacional, sino que vendrá desde la propia capacidad de organización de los más pobres. Y esto de hacer que los pobres sean sujetos, bueno, significa que hoy la verdad es que la pastoral villera, así lo he sentido, la pastoral villera ha sido como una universidad muy privilegiada en la formación de pastores para la iglesia, ¿no? Y esto lo hemos visto con estas designaciones del Papa, las primeras de curas pertenecientes a la pastoral villera como obispos, pero también salvando las enormes distancias, lo veíamos, por ejemplo, a mí me llamaba la atención el gesto que ha significado la designación de Monseñor Sánchez como arzobispo de Tucumán, o sea, una sede arzobispal que además uno de sus predecesores fue por decisión del Papa Cardenal, Monseñor Villalba. Quien ocupa esa posición es un sacerdote, el párroco de la Catedral de Tucumán, que sin estaciones intermedias, sin una designación como obispo auxiliar en alguna otra sede importante, sin ejercicio en diócesis de menor tamaño como obispo, directamente es ordenado arzobispo de Tucumán. Me parece que son signos de una iglesia de pastores, una iglesia que deja de lado los príncipes, que deja de lado la búsqueda del poder, la búsqueda del dinero, para ser más fieles a Jesús y al Evangelio. Por supuesto, la voz de la iglesia, tratándose de los pobres, además de ser profética, es autorizada. Y en algunos de estos casos, por ejemplo, el de Gustavo en la 1.11.14 o el de Jorge García Cuerva en la Cava, es impresionante la tarea realizada por estos sacerdotes con su equipo de trabajo. Es impresionante. No siempre del todo conocida, porque esto los pobres no trascienden al marketing de este modelo que nos toca vivir. Pero cuando uno la analiza, la visita, la profundiza, es extraordinario. Ahora también me parece que el Santo Padre nos está diciendo lo mismo que decía cuando estaba como cardenal acá. Una iglesia lejos del poder, una iglesia que tiene que constituirse en una molestia moral, señalar de desigualdades, promover que la política trabaje en serio para, digamos, salvar esta brecha
y que cada vez se angoste más esta diferencia, esta polarización. Este me parece que también es un mensaje. ¿Vos compartís esto? Sí, yo creo que cuando uno mira los gestos, las actitudes del Papa Francisco, no se puede dejar de obviar el contenido. Para mí es muy claro, el impacto y la influencia que la espiritualidad ignaciana tiene en él, ¿no? Entonces, cuando uno en los ejercicios espirituales te encontrás con la meditación de las dos banderas y cómo ahí San Ignacio describe los mecanismos por los cuales el hombre se pierde, ¿no? De la riqueza al poder, del poder a la crecida soberbia y de ahí a todos los vicios. La verdad es que esto, bueno, él ha hecho incluso catequesis muy explícitas sobre esto, ¿no? Pero yo creo que esto también refleja lo que el poder, el dinero, tiene en la mente y en el corazón del cardenal Bergoglio. Por eso yo creo que cuando él dice en aquella primera audiencia en el aula Paulo VI, y después cuando lo escribe en la Evangelii Gaudium, él quiere una iglesia pobre para los pobres, no está haciendo marketing, no es que se emocionó, sino que creo que hay toda una visión teológica sobre cómo entiende a la Iglesia como pueblo de Dios. Nosotros en el departamento de laicos hemos querido vivir desde el comienzo este mismo espíritu, y vos fíjate, te cuento brevemente, Sí. Este año estamos terminando con la riqueza de un encuentro nacional que hicimos en San Antonio de Redondo en mayo, donde tuvimos la posibilidad casualmente de salir al encuentro, Iglesia en Salida, salir al encuentro de los laicos que están comprometidos con las realidades más extremas, ¿eh? Y esto es lo que nos parece que tenemos que hacer, el ejercicio al cual nunca estaremos suficientemente acostumbrados, ¿no? O sea, los laicos que están comprometidos con las periferias existenciales y geográficas, traerlos al corazón de la Iglesia, traerlos al centro, hacerlos protagonistas, escucharlos, aprender, acompañarlos. Por ejemplo, hemos tenido testimonios que realmente nos impactaron mucho a todos. Un grupo de laicos que en la iglesia de Mendoza, en la arquidiócesis de Mendoza, bueno, resulta que la catedral de Mendoza era por zona geográfica una especie de zona roja, ¿no? Entonces dijeron, a ver, nosotros como laicos interpelados, a ver, ¿qué es lo que hacemos con estas prostitutas que han tomado este sector como zona de trabajo? Y hay todo un trabajo de integración, de acompañamiento social, sanitario, respecto de este grupo de prostitutas, sacándolas a muchos al desarrollo de oficios. La verdad es que es magnífico, Sí. y esas cosas las tenemos siempre como que estaban en un costado, y las tenemos que traer al Al centro y al centro. corazón de nuestras actividades, ¿no? Absolutamente. Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con el licenciado Daniel Martini. Em, la labor ciclópea del Papa, que vos la podés entender eh, mejor todavía que yo y mucho mejor la podemos entender nosotros de lo que la gente que está un poco más alejada de la cotidianidad, de lo que significa la Iglesia como organización internacional, como factor religioso, pero también un factor político. A nosotros a veces nos llama la atención, no positivamente, cuando en buena parte o en alguna parte de la comunidad argentina no se termina de comprender esta tarea extraordinaria del Santo Padre y tratamos a veces como de enmarañarlo en algunas cuestiones domésticas totalmente casi ridículas y que no tienen nada que ver con lo que pasa en la complejidad del mundo. ¿Vos sentís algo como esto? ¿Cómo lo estás viendo, Yo José? siento cuando a veces inevitablemente, ¿no?, uno se cruza con amigos, con conocidos, el intercambio a través de las redes sociales, yo siento un profundo dolor
una profunda pena cuando creo que el Papa Francisco es o mal interpretado o deliberadamente metido en un barro en el cual él no debería estar. Yo creo que es un líder de dimensiones globales que, mirándolo desde nuestro país, jamás la Argentina ha tenido y probablemente no vuelva a tener un líder de esta dimensión. Pensar que un líder de esas características esté enfrascado en cosas mínimas, como a veces se lo quiere hacer aparecer, es hasta ridículo para cualquiera que ha tenido una mínima cuota de responsabilidad en cualquier ámbito de la vida. Y es penoso, es lamentable, pero yo creo que estamos llamados a ser muy fieles y a tener con respecto a él la percepción de la dimensión de la batalla que está dando, ¿no? O sea, en el cuidado de la casa común, en el planteo de los conflictos ambientales, en la transformación del corazón del hombre y particularmente de la Iglesia. Me parece que son desafíos de una dimensión tan grande que tenemos que hacer el esfuerzo para no verlo, digamos, en esta lógica tan pequeña con la que a veces lo queremos enmarañar, ¿no? Y ensuciar. Y en la que tenemos, en esa lógica también, Daniel, hay que enmarcar a religiosos católicos, por supuesto, a laicos católicos, a creyentes católicos, que también tienen esta visión tan sesgada, absolutamente, como decíamos antes, doméstica, y que quisieran escuchar, como en otras cosas, ¿no? Si el Papa dice lo que yo quiero escuchar, viva el Papa. Si el Papa dice alguna cosa que a mí no me convence, el Papa es una cosa o es la otra o es... ¿Cuántos católicos que en esta coyuntura se han hecho y lo bien que lo hacen, ¿no? Pero se han hecho fanáticos de Juan Pablo II o de Benedicto, que ambos obviamente son pontífices de muy feliz memoria, San Juan Pablo II, el Papa Benedicto tan querido, pero es muy notable cómo en una época donde estamos llamados a ser fieles y consecuentes al magisterio específico que nos toca hoy, que es el del Papa Francisco, y es el que interpreta la llamada del espíritu a la conversión en esta hora. Vos a veces te das cuenta en determinadas páginas católicas que uno ve por internet cómo, ¿no? El pensamiento de Juan Pablo, el pensamiento del Benedicto, y en realidad eso lamentablemente creo que lo que infiere, los que somos comunicadores sabemos que uno denota y connota permanentemente. Bueno, si yo estoy haciendo este foco es porque probablemente no me gusta, no quiero y no me quiero dejar interpelar por el llamado que el Papa Francisco hoy nos hace, ¿no? A ser una iglesia comprometida, en salida. Sí, lo he escuchado eso más de una vez, aún de filósofos católicos, aún vinculados al Laudatio Si, como que el Laudatio Si de alguna manera está precedida por otras encíclicas que se remontan en el tiempo, y que, lo cual... No, en cuanto sea brevar en las fuentes tan ricas del magisterio, fantástico. Sí. Pero cuando uno se percibe claramente, ¿no? Cuando uno nota que eso en realidad es para decir, bueno, mejor de esto no hablemos, mejor del magisterio de Francisco no hablemos tanto. Bueno, eso es lo doloroso y lo lamentable, ¿no? Pero estamos llamados a vivir con alegría esta etapa, por supuesto, en forma muy desafiante, muy comprometida. Debí haberte hecho la pregunta esta casi en el final del programa que te voy a hacer ahora. ¿Cuál es el rol del departamento, vos como director ejecutivo, cuál es el rol del departamento de laicos en la vida de la Iglesia? Bueno, el departamento de laicos quiere ser un espacio de comunión y de participación para todos los laicos que, por si hay algún oyente, digamos, que no lo sabe, por laicos entendemos a todos los bautizados que no tienen una especial consagración, o sea, todos los que no son sacerdotes, todos los que no son religiosos,
todos los que vivimos fielmente el bautismo somos laicos, esto es la inmensa mayoría del pueblo de Dios, somos laicos, estamos llamados a la santidad, tenemos una vocación dada por el bautismo, que el Papa intenta permanentemente revalorizar, y esta vocación laical tiene exigencias de las cuales no siempre somos muy conscientes, y como de play tenemos que generar un espacio de comunión y de participación con los movimientos y las instituciones por un lado, con los laicos que están comprometidos en las pastorales de la Iglesia y muy en la frontera de las periferias existenciales y sociales, y con los laicos que están individualmente comprometidos como levadura en la masa en la transformación del mundo. Nosotros tenemos obviamente políticos que son, digamos, hombres de fe profunda, militante, que ocupan intendencia, que son concejales, que son diputados, tenemos economistas, tenemos hombres del sindicalismo. Bueno, esa gente está necesitando, y nosotros necesitamos también volver a integrarla, volver a acercarla para generar un ejemplo que pueda ser imitado, que pueda ser seguido, que pueda ser acompañado. Entonces, un poco esto se vio en el encuentro de Córdoba. El año que viene vamos a hacer regionales en la misma lógica, que es, bueno, acercar estos espacios de comunión y que además sirva para reflexionar qué es ser laico hoy en los tiempos de Francisco. Por ejemplo, algo que Francisco insiste muchísimo cada vez que nos habla como laicos, el secularismo, el clericalismo, esta tendencia a que los curas nos digan todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Desnaturaliza la propia vocación bautismal, y el Papa ha señalado al clericalismo como uno de los peores males en la Iglesia latinoamericana, ¿no? No clericalicen al laicado, no se dejen laicos clericalizar, asuman la corresponsabilidad, esta palabra que repetimos, la corresponsabilidad en la construcción de la Iglesia y en la construcción del mundo. En sus visitas a América Latina, en la reunión con los obispos, más de una vez este tema ha salido a la luz con toda claridad, el tema del clericalismo. Sí. Recuerdo muy duramente en la última visita que hizo a México, por ejemplo, muy clara. De todas maneras, vos como practicante católico, sabés que muchas veces los propios sacerdotes y los obispos, el reconocimiento del estatus del laico como un corresponsable, a veces todavía hay que no, por supuesto, pero si el Papa lo señala es porque evidentemente, y por eso el Papa dice, el lugar donde los laicos, el pueblo de Dios, ha permanecido al margen del clericalismo, es en la piedad popular. Así es, totalmente de acuerdo. Ha sido un gusto, Daniel, tenerte y compartir este programa. No, muchas gracias. Ha sido un gusto para mí venir. Gracias por la invitación. Estamos en contacto como siempre. Gracias, Norberto. Ha sido Daniel Martín, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina Anticamina, con Esperanza Activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.